Bueno, pues soy Rosalía Sender y hoy os voy a hablar del Ateneo, porque del Ateneo se habla mucho, pero también se habla poco. El Ateneo fue un encaje de bolillos y vio a luz en el año 1970, pero antes de ver a luz no podíamos, porque claro, ya habíamos organizado los barrios y si bien en los barrios nos acogían a veces refunfuñando por querer hacer reuniones aparte, pero nos recibían con los brazos abiertos a las mujeres porque eran luchadoras que se ingresaban en las asociaciones de vecinos. Ahora bien, el Ateneo no, el Ateneo era el feudo de la burguesía valenciana y eran todos fachas. Y entonces, claro, meternos ahí era un encaje de bolillos y había que ir con pies de plomo porque nosotras habíamos pensado de hacer ahí una cosa cultural y para reunir la intelectualidad y todo eso que estaba gestándose, pero quién se mete, cómo se mete y para qué, cómo iniciarlo. Entonces esas reuniones preparatorias las tuvimos aquí en esta casa, en esta mesa, y discutiendo quién podía, porque claro, había que hacer una solicitud para podernos reunir allá y quién la firmaba. Lo que está claro que yo no podía firmar nada porque yo estaba ya fichada por la policía después de la campaña que se hizo contra las torturas. Pues la policía me había bautizado la guindilla colorada y yo estaba fichada. Entonces la guindilla pues no podía estar ahí. Bueno, y entonces sí que preparamos las reuniones y vimos cómo y con quién contar. Y entonces rápidamente apareció el nombre de Ana Carí, porque Ana es una mujer que era muy conocida en Valencia, que era locutora de la cadena SER. Por otra parte, era la cuñada de uno de los presos que acompañó a Antonio en la cárcel. Luego ella no vino con nosotros a ningún acto de contra las torturas, pero sí que de tanto en tanto firmaba cosas. Bueno, entonces ella no estaba prácticamente quemada. Entonces contamos con ella y medimos muchísimo quién iba a firmar. Entonces comenzamos a investigar gente que eran progre, pero que podían firmar porque no estaban quemados y tal. Y es así como, pues, como teníamos los críos que habían ido al médico, y era un pediatra cuyo hermano estaba en la URSS, porque ya fue diputado aquí, y entonces fue Merche Fillol y su hermana que participaron y estuvieron de acuerdo. Entonces fuimos a ver al médico y le explicamos, a Antonio y yo, le explicamos lo que estábamos haciendo y dice, sí, mi mujer claro que firmará, bueno, y su cuñada también, vale. Entonces ya dos firmas. Y por otra parte, Ana Carí, en su entorno de locutora de radio, hizo una buena campaña y claro, pero claro, lo que decíamos no es que queríamos montar el MDM en el Ateneo, por supuesto, sino lo que se decía era, pues mira, que queríamos montar con un grupo un poco para defensa de la mujer y tal, así se presentaban las chicas. Y claro, pues afortunadamente muchas locutoras pues firmaron, acompañaron y las locutoras famosas. Estaba Ana Carí, pero estaba también Mara Carabuch, que también era muy conocida, en fin, casi todas las compañeras que estaban con ella le firmaron. Bueno, y después firmaron, por otra parte, también cuando salió Antonio ya en agosto del año anterior, en 69, salió Antonio de la cárcel, y uno de sus abogados, que era José Luis Borges, era un hombre pues que aunque era el abogado de la Asociación de Empresarios, del Sindicato de Empresarios de Valencia, era el abogado, pues él personalmente era un hombre izquierdoso, no militaba en ningún sitio, pero era progre. Y entonces, pues claro, él fue su abogado, y cuando salió Antonio de la cárcel, pues nos invitaron, él y su mujer, a pasar 15 días en el chalet, porque Antonio salió así, ¿sabes? Y necesitaba un descanso ya. Y entonces se portaron muy bien, y ahí conocí yo a su mujer, que es Maite Marchori. Y entonces ahí la conocí y me cayó muy bien, era criminóloga, era la burguesía, no trabajaba, pero ella tenía estudios y tal, simpatiquísima, hicimos buena amistad. Bueno, pues ya también firmó. O sea que bien, fuimos buscando un grupito de gente, y yo ahí no aparecí, por supuesto, en ningún lado. Bien, y entonces nos otorgaron de poder tener reuniones en el salón de té. Entonces, claro, el salón de té pues es un salón donde había viejos, jóvenes y había de todo. Entonces nosotros solicitamos si podíamos emplear una esquina y reunir varias mesas y tal. Dijeron que sí, y nos enviaron un señor del Ateneo para controlar. Dicen que sí, pero
querían estar, sí, nosotros, claro, estábamos súper controladísimas, pero allí se hablaba pues de la mujer, que teníamos que luchar con esas cosas, pero todo eso no ha ido muy, muy tenue, un nivel ya imaginaros, ¿no? Pero ahí comenzamos a sentarnos y eran las reuniones oficiales, eran el primer martes y el tercer martes de cada mes. O sea que había 2 reuniones mensuales, punto, de contar. La convocatoria se nos permitió hacerlo vía prensa y entonces, pues claro, venían de lo más imprevisto. Y por otra parte también venía gente nuestra, claro, por supuesto. Bien, entonces, todo esto es el principio del Ateneo, que era el año 1970. Que el año 1970 fue meterlo en marcha, primeros meses para ponerlo en marcha, después que se puso en marcha, después que ya marchaba. Bien, ahí está. Y ya en el año 71 ya comenzamos a hacer conferencias, porque nuestro plan era un plan de hacer cultura, y entonces a base de conferencias, pero siempre todas las conferencias que hemos hecho eran en torno a la defensa de la mujer, al reivindicar nuestra imaginación afuera, etcétera, etcétera. Es decir, siempre todo lo que hemos hecho era en defensa de la mujer, eso es a nivel oficial como a nivel clandestino. Bueno, y después quiero tocar el segundo nivel, que es el que nunca se toca, que es el MDM, porque ahí el Movimiento Democrático de Mujeres, el que puso en marcha todo esto, y claro, allí era clandestino, no nos olvidemos que era en el año 70, cuando lo pusimos en marcha, en el año 71, cuando ya comenzaron las actividades oficiales, las conferencias, y en el año 71 estábamos con un franquismo que había ya arrestado un montón de estudiantes en Valencia y los habían torturado, o sea que nos jugábamos mucho. Porque yo ahí tenía que ir con pies de plomo de no meter la pata ni que me vieran. Es decir, cuando yo fui ya a las primeras conferencias y todo esto, pero las reuniones del MDM del Ateneo tenían lugar siempre fuera. Yo estuve ahí en el Ateneo, no estando dentro del Ateneo, pero fuera colaborando con todas las compañeras. Bueno, y entonces ya poco a poco iba juntándose más gente, poco a poco íbamos haciendo más conferencias, más cosas, y por otra parte, como en aquellos años había encuentros de diferentes fuerzas progresistas que tenían sus encuentros, sus mesas, sus cenas, sus cosas, Antonio comenzó a popularizar lo que estaba pasando en el Ateneo y que había un grupo de mujeres muy majas y que tal, y que eso había que ampliarlo, se explicó lo que estaba haciendo. Y entonces hubo el sector cristiano, igual que hicieron los de la OAC con las comisiones obreras, que fusionaron y lucharon juntos, pues nos vino un gran contingente de mujeres de cristianas, de comunidades de base, que eran antifranquistas, pero muy cristianas y muy luchadoras. Y bueno, es ahí cuando ya tuve cita, fui a su casa, una farmacéutica que era muy maja, Amparo Escriba, y entonces quería verme, yo fui a su casa una noche, reunimos y le expliqué que ya estaba eso en marcha y lo que hacíamos, le gustó, se embaló y vino, y estuvo participando, y ahí trajo un montón de gente. Bueno, es decir que francamente el Ateneo fue un movimiento muy unitario, porque había de todas las tendencias habidos y por haber. Después se incorporó nada menos que la jefa del carlismo en Valencia. Laura Pastor era uno de los pilares del Ateneo, ha sido Laura Pastor, hasta el final. Bueno, y esta mujer trajo mucha gente y además nos proporcionó conferenciantes y cosas de estas. Y después dijo, lo siento Rosa, te envío mucha gente, dice, pero, porque a mí todo Dios me llama Rosa, yo para los barrios era Rosa la del Ateneo. Bueno, y entonces me dice, lo siento Rosa, dice, pero yo ya no puedo ir, estoy montando mi propio partido, estaba montando la democracia cristiana, dice, y no tengo tiempo, dice, ya te envío mucha gente, y ella estuvo un año viniendo a las reuniones, participaba bien. Bueno, pues bien, la perdonamos. Entonces fue una cosa, la Ateneo muy bonita, es decir, porque ha sido un trabajo, un encaje de bolillo muy bien llevado, y lo logramos, porque claro, cada vez venía más gente. ¿Pero por qué venía más gente? ¿Y por qué venía la gente? Porque si das eso en la tele, solamente en Levante, en las provincias, que poníamos 2 linitas, te venían, pues a lo mejor habían venido 4 o 5 mujeres o 10 por la prensa, pero no más. Pero el problema está, la realidad era que nosotras ya teníamos una red de movimiento democrático, de comisiones en los barrios y en los pueblos y en las cercanías, y bueno, yo en los primeros años, después también fue la delegada, después la Laura Pastor también fue delegada, bueno, muchas del MDM fueron delegadas a la coordinadora, que era la dirección. Los 2 primeros años fui yo. Bueno, y entonces era la que tenía que unificar el trabajo del MDM
dentro del Ateneo con el trabajo de los barrios. Y entonces, claro, los barrios querían charlas, querían conferencias, querían pues educación feminista. Bueno, entonces montamos en el Ateneo la comisión de estudio charlas, y entonces eso cada vez se fue ampliando más, y yo siempre pedía a través de todas los camaradas o de los compañeros o de los vecinos o de la gente que conocía que necesitamos cuadros, necesitamos gente que sepa explicar a las mujeres de los barrios lo que es, lo que queremos. Nos faltaba siempre, yo mendigando mujeres, siempre. Bueno, pero lo lográbamos. Y después iban las del Ateneo, reclamaban, por ejemplo, en la coordinadora de los barrios más el Ateneo, pues las de los barrios, Rosa, que necesito que nos habléis de no sé, un segundo, con calma, vamos a ver si podemos. Y entonces lo trasvasábamos, y según los días, pues las del Ateneo iban a dar charlas. Y entonces, a cambio, nosotras comía el tarro a las chicas, digo, tenéis que venir a hacer publicidad, porque en las conferencias siempre se pesca algo, las conferencias y las charlas que os dan son buenísimas, pero también vosotras. Digo, y ese señor, un señor que hay que pagar, ese señor no vendrá así cada día, con que les hacíamos la comida del tarro, del cerebro, que tenían que venir ellas y las vecinas. Digo, tenéis que traer el máximo de mujeres posibles. Luego nos llena, siempre el Ateneo, que fuera la charla, hubiera sido en el Salón Sorolla, que es el más pequeño, o el gran salón de actos, siempre lo hemos llenado. ¿A que sí? Siempre. Y entonces estábamos muy orgullosos, y estaba el Ateneo que rebosante de orgullo, porque hay que ver lo que hacían las tías. Bueno, y lo hacíamos porque había esa interrelación entre el Ateneo y los barrios. Nos ayudábamos mutuamente, y eso hay que reconocer. Y ese trabajo apenas se toca. Se habla siempre de las conferencias, que se vino fulanico porque eran personalidades, pero ese trabajo de hacer, que se llama la Comisión de Estudio y Charlas, que una de las pilares de esa comisión fue la Laura Pastor y otras la Rosalía, pues todo esto, pasamos noches, pasamos días, pasamos mucho, y nos dio muchísimo trabajo, pero al mismo tiempo fue muy fructífero, y fue muy positivo el Ateneo.